siempre necesita un apoyo. Para mí, estos chiquilines con los que yo viví son mi familia. Nos escapamos un día y tal vez fuimos a Henao y le dijimos, vos, me está pasando esto y tal. Me fueron a buscar 2 asistentes sociales desde que me llevaron en un taxi y me dijeron, mira, tu madre está trabajando, te vas a ir para un hogar, y yo no entendía nada y dije, está bueno, me van a llevar para ahí. Y a los niños de Henao se los etiqueta como niños conflictivos, y no es que sean conflictivos, únicamente requieren de un acompañamiento distinto. Y muchas veces los chiquilines que están ahí adentro no tienen a nadie. Te cae todo eso y te empiezan a caer como fichas que vos decís, acá cómo me manejo, ¿no? ¿Cómo sigo de acá? Muchos dirán, pero fue tu decisión ser mamá. Sí, pero yo era una niña. Es muy feo ver a alguien con quien te criás después ahí en la esquina revisando la boqueta. A mí me ha tocado discutir con personas que dicen, no, porque también tienen que poner de ustedes. Nosotros lo ponemos todo. Como que decían, ay, está en Henao, es para locos, no sé qué, yo pensaba que era para locos. Estamos hablando de niños y adolescentes que el día de mañana van a salir a la calle y son personas. ¿Cómo sigo de acá? Yo era una niña. Son mi familia. Nosotros lo ponemos todo. Me sentí como culpable porque la gente decía, por algo estás acá. Y si estás en el consejo del niño, porque algo habrás hecho. Y uno se sentía hasta con culpa y no sabía por qué. Gonzalo vive en el interior del país y nos dio esta entrevista durante su licencia, un día que pasó por Montevideo a visitar a su familia. Gonzalo es padre, abuelo, y aunque hoy nada tiene que ver con Henao, supo conocerlo en profundidad. Vivió en un hogar de lo que se llamaba entonces el Consejo del Niño en la década de 1980. Más tarde fue educador del Instituto Nacional del Menor, INAME, y finalmente fue director de varios hogares en Henao, como se conoce actualmente el Instituto de Protección de la Infancia y Adolescencia. Lejos de jubilarse, aún trabaja activamente, pero cambió de rubro. Si bien, como dice, sigue trabajando con la gente, que es lo que lo mueve. Primero que nada, gracias por formar parte del podcast, de tomarte un rato para conversar con nosotros. Bienvenido antes que nada. Bien, bueno, gracias por la invitación. En principio accedí porque, bueno, las personas que me hablaron de usted en cuanto a lo que ustedes llevan adelante me parece que está muy bueno. Y si uno de nuestro lugar pueda aportar en algo, bueno, genial. Bueno, vos estuviste institucionalizado bajo lo que hoy conocemos como Henao hace muchos años, cuando todavía no era Henao, ni siquiera era INAME. Fue en la época del Consejo del Niño, ¿es así? Exacto, sí. Yo no recuerdo con exactitud a qué edad fue que ingresé por primera vez al sistema de protección. Sí recuerdo que se llamaba Consejo del Niño, después pasó a ser INAME, y hoy en día Henao. Y que en principio ingresé a un hogar oficial, y después por un tema de edad, porque ingresé también junto con mis hermanos, yo pasé a otro hogar y mis hermanos a otro. Pero sí, en los años 84, 85 más o menos. Bien, y tenés la característica, ya partamos de ahí, ¿no? Porque es algo que te atraviesa, de que después fuiste también educador y estuviste en roles del otro lado, digamos. Pensando con esa cabeza que de adulto y de niño que estuvo en el sistema, ¿cómo describirías las diferencias que hay entre lo que era tu experiencia en el Consejo del Niño y lo que vos ves ahora? O bueno, no ahora porque ya hace un tiempo que no estás trabajando en la órbita de Henao, pero en la época en la que estuviste, ¿cuáles son las principales diferencias o similitudes también de tu experiencia como niño y después del otro lado como educador? Bueno, como niño en principio, no saber por qué ingresé yo al sistema de protección. Después de adulto me di cuenta que ingresé por amparo, o sea, por cuestiones económicas de mi grupo familiar y situaciones de violencia por parte de mis padres, pero me enteré grande, nunca supe por qué había ingresado al Henao. Al Consejo del Niño, perdón, en su momento, sí me sentí como culpable porque la gente decía, por algo estás acá, y si estás en el Consejo del Niño porque algo habrás hecho, y uno se sentía hasta con culpa y no sabía por qué, cuando en realidad uno había ingresado por protección. O sea, son cosas que sé que se repiten. Eso es lo que tiene que ver con cuestiones que yo recuerdo de la niñez. Después, como educador, una de las cosas que
que yo intenté apostar es que, bueno, que el niño, más allá que de que ingresa por una cuestión de protección, no cortar el vínculo con la familia y que la familia pueda ingresar a visitarlos o a verlos en el hogar y participar de los espacios donde el niño convive, que pueda pasar al comedor, que si justo llegaba de visita en horario del almuerzo, invitarlo a almorzar, que conozca el cuarto donde dormía su hijo, cosas que yo recuerdo en mi niñez, cuando recibía visita, tenía un lugar apartado donde yo me quedaba y ahí recibía la visita. Pero bueno, una de las cosas positivas que recuerdo es eso, de haber, en el tiempo como educador, de incorporar a la familia, que conozca a los educadores que están llevando adelante los cuidados, que conozcan la rutina y que la familia, cortar esa barrera que hay que entre del hogar para adentro, la familia no entra. Bueno, que la familia conozca un poco más y se vaya interiorizando y conociendo a los educadores que están bajo los cuidados, y que también que la familia sea copartícipe, porque sabía que en el hogar iba a estar un tiempo, pero la familia para toda la vida, se vinculen o no, convivan o no, a los 18 años los gurises se egresan y las familias que tienen son esas, con su fortaleza, con su debilidad, pero son esas. Entonces, no cortar ese vínculo en la medida que obviamente el chiquilín quería, ¿no? Si quiere mantener ese vínculo, obviamente eso se respetaba. Pero es un poco las grandes diferencias que visualizaba entre el antes y el ahora. ¿Qué cosas fuiste en un paso tan largo, ¿no? Desde los 80 como niño hasta ya los 2000 bien entrados, por lo menos la primera década de los 2000, trabajando con chiquilines. ¿Qué avances crees que hubo, si crees que hubo avances, en cómo se concibe la vida de los chiquilines dentro del sistema de protección? Bien. Avance que yo visualizaba en que antes se ingresaba al sistema de protección, la familia quedaba afuera, y cuando cumplían los 18 años, o estaban por cumplir los 18 años, ahí se veía, bueno, ¿qué hacemos con este pibe? Porque tiene que egresar. A pasos cortos, y algunas instituciones, sobre todo en principio, me cuesta no hablar positivamente en la institución que trabajé, porque uno fue parte, pero se están realizando algunos cambios en el sistema de protección donde se está dando más lugar al derecho a vivir en familia, y se apuesta a estrategias e instituciones que trabajan con ese perfil, cosas que antes era inviable. Hoy en día muchos de los gurises que ingresan al sistema de protección, no en todos los hogares, pero en su gran mayoría apuestan a que, bueno, desde el ingreso ya se piense en cómo ingresar a este chiquilín. Antes ingresaban, era un depósito, el gurí se quedaba y cuando estaba por cumplir la mayoría de edad, ahí veían qué hacían con él. Hoy en día se piensa un poco más, repito, se está en un proceso, no son todas las instituciones, son algunas, pero se piensa más en el egreso e integrar a otros referentes que no necesariamente tiene que ser la familia biológica, puede ser familia amiga, pueden ser vínculos afectivos que el niño o adolescente haya tenido en la vida. Sí, buscan otras formas de alternativas de cuidado, y se tiene claro que el internado no es la mejor opción, se tiene claro. Encontrar otras alternativas es el desafío, ¿no? Que es que en algunas instituciones y parte de INAO apuesta un poco a eso. Se está en un proceso lento, pero se está en un proceso en esa línea. La sociedad en la que Gonzalo fue niño y adolescente difiere mucho de la actual. La violencia intrafamiliar era mucho menos denunciada y reconocida, y no era necesariamente una de las causas principales de internación. En cambio, solamente en 2023 INAO intervino en 7.323 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Además, durante la infancia de Gonzalo, la internación estaba atravesada por otra situación. Una parte de los chiquilines que llegaban al Consejo del Niño lo hacían por haber infringido la ley. En la actualidad, INAO está separado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, bajo cuya órbita se encuentran los jóvenes en conflicto con la ley. A pesar de estas diferencias, el estigma con el que cargaban los jóvenes entonces y con el que cargan ahora es similar. Siguen confundiéndose los conceptos por los que ingresan, tanto en la infancia como en la adolescencia, a un instituto de protección que tiene como misión, ni más ni menos, cuidar a niños, niñas y adolescentes a quienes ya se le han vulnerado los derechos. Muchas veces esos derechos
son vulnerados por las familias, pero como explica Gonzalo, también el lugar de estas ha cambiado con el tiempo, sobre todo con el fin de acortar los periodos de internación, que en Uruguay, en promedio, son de los más largos de la región y ascienden a unos 4 años según datos de UNICEF, aunque las diferencias son importantes también entre distintos puntos del país. Algo que también a mí me parece interesante de tu historia, como para reflexionar, es que vos estuviste en muchos lugares, en varios lugares del país, en la capital, pero también en el interior. Y nosotros algo que venimos observando mucho con el podcast es que las diferencias entre lugares son muy grandes, por más que la política pública sea en teoría igual para todos, al fin de cuentas se vive muy distinto la institucionalización en un lugar y en el otro. Y me interesa que nos cuentes un poco tu reflexión sobre cómo cómo ves justamente cómo podríamos llegar, o supongo que habrás pensado mucho cómo podemos llegar a que haya una cierta igualdad que no sea solo en los papeles, sino en los hechos, entre el interior, diferentes lugares. También hay muchas diferencias en el propio interior, pero como poder ecuanimizar un poco los derechos entre un lugar y otro. Ujú. Bien, a ver, hay un dicho popular que en Uruguay existen 2 países, una cosa es el interior y otra cosa es Montevideo. Yo eso lo comparto. Las realidades no están ajenas a las situaciones que atiende INAU en el interior de Montevideo. Yo igual creo que pocas políticas llegan al interior, porque bueno, el interior está apartado. Las problemáticas que existen en el interior no son las mismas que hay en Montevideo. En Montevideo hay mucha mezcla de problemáticas de causal de ingreso. El interior es muy chico, son pocos y se conocen. Pero ¿cómo si tú llegar a generar una política nacional? Se supone que existe. Todos los niños, niñas y adolescentes en Uruguay tienen el mismo derecho, en Artigas, Montevideo, 33 Alto. Pero las problemáticas son otras. Y en el interior todo el mundo se conoce. Entonces se detectan capaz que más rápidamente. En Montevideo es muy chico, si es muy chico, está muy concentrado, más difícil. Pero las problemáticas, algunas se repiten. De hecho, la otra vez leí una nota en El País, donde, bueno, en la institución de derechos humanos, bueno, hice una recorrida por algunos departamentos y encontró en algunos departamentos del interior que los motivos de ingreso eran situación de explotación sexual en el interior, que antes capaz que era impensable o existía y no se visualizaba, y hoy en día sí se ve. Llamó mucho la atención de que, bueno, que en el interior, que uno dice, en el interior son todos buenas, hoy en día eso se ve, que antes capaz que no se veía como un problema. Y que bueno, y que en el interior una de las cosas que también me llamó la atención, también lo viendo por ahí por internet, de que bueno, Uruguay tiene el índice per cápita más grande de personas privadas de libertad en Uruguay y de niños institucionalizados. Sí. Los uruguayos somos muchos de meter mucho para adentro. Sí. Se ve que de chiquito, ¿no? Pero me parece un dato no menor, ¿no? Pero en referencia al interior, como tú me preguntabas, es otra realidad, pero hay problemáticas que se repiten. Y las políticas no necesariamente llegan a otros departamentos. Es lo que yo conozco. Sé que más al norte es más complicado. Obviamente que dependen de las políticas sociales que se lleven adelante en el departamento, ¿no? No solamente de INAU. Claro. Y en esto de pensar, vos hace un ratito traías una idea que es súper interesante, de pensar como la continuidad de la familia, porque después es la familia que van a tener los chiquilines, ¿no? Algo que nosotros tratamos mucho en el podcast es el tema de los egresos, la dificultad que hay para muchísimos chiquilines en el tema de los egresos. Y sé que vos también has como pensado ese tema, porque hemos hablado antes del podcast. En toda tu experiencia, ¿qué pensás que favorecería, además de mantener ese contacto con la familia biológica, con la familia, qué cosas crees que serían necesarias para que los egresos funcionen mejor? Bien,
el contacto con la familia primero sí es el interés del adolescente. Si no es el interés, no forzarlo, obviamente, pero no negarlo en el caso de que lo pida o lo demande. ¿Qué me parece importante hoy en día? Porque existe una ley de que todos los adolescentes que están atendidos bajo la órbita de INAO y sobre todo pasar un largo periodo de internación, que sean acompañados por proyectos de egreso, estén capacitados y preparados para acompañar ese proceso tan especial que es, bueno, pasaje de la adolescencia a la adultez, prácticamente solo. Eso me parece fundamental que sea la y que no, el que tenga suerte que alguna institución por un informe positivo que se usó o se derive a una ONG que acompañe estos procesos, o sea, que sean todos, ¿sí? Eso obviamente implica, obviamente, que, bueno, que un compromiso de los que llevan adelante las leyes, que lo vean como un problema y que, bueno, hay que poder intentar abordarlo de ese lugar, y que no sean algunos, sino que sean todos. Eso en primer lugar. Lo que a mi criterio. Después, esto no pasa solo por INAO, me parece que es un compromiso más social. El INAO es la institución que acompaña a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes del Uruguay. Pero hay cuestiones que tienen que ver con el empleo, ¿no? Que eso deberían ser, o sería ideal que otras instituciones puedan acompañar también, ¿no? Yo recuerdo en mi adolescencia haber trabajado en un convenio que hubo en su momento la Intendencia con INAO, y Consejo de Niños, perdón. Yo tenía 14 años y vendía refrescos en la playa en verano, y yo me sentía recontento porque en realidad realizaba algo que me tenía una remuneración, socializaba también con otra gente, obviamente con un espacio protegido, trabajaba, no sé, 3 o 4 horas, bajo una supervisión de un educador, en fin. También estuve trabajando en un convenio con ANEP, CODICEN, donde estábamos como conserje, llevábamos documentación para un lado y otro, socializamos con otra persona, y después tuve la posibilidad de pasar a ser empleado público porque estaba por cumplir la mayoría de edad. O sea, otras instituciones también que se involucren con estos jóvenes y adolescentes y puedan brindar una posibilidad laboral que puede ser en cualquier ente público o privado. Sé que hoy en día existe el programa Yo Estoy de Trabajo, bueno, salí sorteado y eso se anota. Cualquier persona que tenga la suerte queda ahí, pero que se pueda crear una política de que, bueno, todos los entes, instituciones del Estado puedan brindar una beca y posibilidad de quedar trabajando como empleado de esa institución a estos jóvenes sería ideal, porque, bueno, el INAO no tiene una oferta laboral para dársela a la gente, sale a buscarla, obviamente, y capacita a la gente y tiene los recursos de repente para que esos chiquines se capaciten, pero la fuente laboral tiene que venir de otro lado, ¿no? Entonces, pues está bueno que otras instituciones del Estado se puedan involucrar y darle posibilidad de chance a estos chiquilines que puedan tener su primera experiencia laboral en el ámbito que, bueno, que cualquiera, diverso, digo público y también digo privado, y obviamente espacios protegidos, ¿no? INAO cuenta con un departamento de orientación e inserción laboral adolescente, y el empleo en el caso de menores de 18 años debe ser siempre autorizado por el instituto, tanto para jóvenes bajo el cuidado de la institución como para el resto de los menores de edad del país. Hay requisitos, como la edad mínima o la restricción de la duración de la jornada laboral, pero es legal. Sin embargo, que los jóvenes tengan un empleo no es como tal una de las áreas de prioridad de los centros de 24 horas, hasta pocos meses antes de que cumplan los 18 años y deben egresar. Para Gonzalo, así como para otros entrevistados que han pasado por el programa, la inserción laboral debería comenzar antes, entre otros motivos, porque es lo que le ayuda al joven a tener cómo mantenerse económicamente de forma autónoma tras alcanzar la mayoría de edad. Sobre todo si ese egreso es en solitario y no es posible una revinculación con la familia con la que no pudo vivir por diferentes circunstancias de vulneración, o si no es acompañado por un proyecto de autonomía. Sobre este rol de la familia y el trabajo caso a caso para favorecer mejores egresos, también habló Gonzalo. En esta preocupación de no institucionalizar y de apostar a los ámbitos familiares, ya sea la familia propia del niño u otras familias, como te decía, vos lo viste como educador, ¿qué crees que son como las claves para que esas integraciones familiares funcionen? Porque una de las cosas que a nosotros nos plantearon otros entrevistados, por ejemplo, que han vivido en ámbitos familiares gracias a INAO,
es que muchas veces los devuelven, los mandan, los traen, es como en un periodo largo de institucionalización, que lamentablemente pasa, que a veces los chilenos están más de 10 años adentro de la institución, pasan por muchas familias también. Entonces, al fin, la respuesta de estar en familia termina siendo igual también muy vulnerante, porque es esto de, bueno, no, te devuelvo, se me acabó el contrato, no lo quiero renovar. ¿Qué desafíos, qué virtudes, qué ideas te vienen de este cambio? Porque en la época del Consejo del Niño esto de que hubiese otras familias no existía. Eso fue un cambio que se introdujo con los años. Entonces, ¿cómo has visto esa introducción y cómo se dan las cosas? Bien, primero yo hablo de mi experiencia, Sí, y lo que ya he visto, no es la única, hay millones. Yo creo que cuando un niño ingresa al sistema de protección, el ideal, ¿verdad? El ideal sería, y pensando en el egreso, es identificar cuáles fueron los motivos por los cuales ese niño, joven y adolescente perdió los cuidados dentro de ese núcleo familiar y poder trabajar sobre ello, involucrando también a la familia. Implica también que, bueno, salir un poco del formato hogar, sino también empezar a pensar, bueno, que la institución pueda trabajar en el contexto familiar donde vive la familia. ¿Ah? No te garantiza nada, pero si no trabaja la problemática la cual llevó a que el niño pierda los cuidados parentales, va a ser difícil que retorne, ¿verdad? Sí, sin duda. Veo un poco de ese lugar. Y repito, no te garantiza de que ese niño pueda retornar a su familia, pero si bueno, por lo menos se trabaja cuáles son los motivos, ¿no? Sí, igual yo me refería de las familias que son, sobre todo, porque también lo que vemos un poco en la experiencia es que este trabajo con las familias está muy dispar, ¿no? Depende mucho también de los funcionarios que haya en el momento, del tiempo que haya, de los recursos, porque a veces hay demasiados chiquilines para la cantidad de situaciones que hay que atender, pero esto de que intervengan otras familias, no la familia del chiquilín. Exacto, familias de acogida o familias amigas. Hay como varios programas que todavía están funcionando dentro de INAU paralelamente, y esa introducción de otra pata más, de un tercero, que para algunos ha sido una gran solución, porque de hecho también tenemos esa experiencia de contar con situaciones de mucho éxito, pero también esto, ¿no? De la ida y la vuelta, ni siquiera de su familia, sino de otras familias. Sí, yo lo primero que pienso es que cuando un chiquilín ingresa al sistema de protección, hay que visualizar si en el grupo familiar existen chances de retorno a ese grupo familiar. No todas las situaciones es ideal o es lo mejor que vuelva con familia origen. Hay algunas situaciones que, bueno, no es posible, no hay garantía de derechos, el chiquilín o chiquilina no quiere, bueno, y buscar otra alternativa puede ser familia amiga. Y me parece que obviamente está bueno porque le intentás garantizar su derecho a vivir en un ambiente familiar. Y ahí obviamente que tener un acompañamiento a la familia y al adolescente. No es que lo mandás y lo voy a ver cada tanto a ver cómo está, sino trabajar en función de las fortalezas y las debilidades tanto de la familia como del adolescente, y en función de ello, crear un proyecto en conjunto con la familia, no que sea un proyecto de la institución, sino que sea un proyecto en conjunto con la familia, el adolescente, en el cual apoye ese proceso de incorporación a ese ámbito familiar, ¿no? No te garantiza nada, pero en principio puedes trabajar en función de ese proceso de revinculación en el ámbito donde ya está viviendo el adolescente. Acá, bueno, hablo un poco desde nuestra historia como familia, que yo creo que lo que tú decís es clave. El acompañamiento a las familias es esencial. En nuestro caso, todo el acompañamiento que fuimos teniendo a lo largo de los años con mi hijo fue como súper importante para nuestra vinculación. Por supuesto, nos queríamos, avanzaba el vínculo, pero tengo que decir que cuanto más acompañados estuvimos, mejor fueron fluyendo las cosas. Me parece que eso es una pata fundamental. No sé si siempre existen los recursos para acompañar a las familias que integran chiquilines, pero me parece que eso es algo, les diría, básico. No sé si decir en el éxito de las vinculaciones, pero bueno, en que las cosas se vayan sucediendo de la manera más orgánica para todos, empezando por el niño, niña o adolescente, ¿no? Eso me parece fundamental. Sí, además de que
también pasa que es horrible, pero hay que pensar como en todos los escenarios que se pueden dar, que a veces la familia de acogida puede no estar respondiendo también en un ámbito de derechos. Quizá lo que considera que son derechos que está cumpliendo, que está permitiéndole al niño o adolescente cumplir, en realidad no está haciendo eso. Sí, si uno interviene no se puede detectar. Entonces, el acompañamiento es como clave, ¿no? No, entender también que no solamente es algo nuevo para el niño, joven y adolescente, sino también para esa familia. Claro. O sea, yo siempre le decía a los gurises, recuerdo a los adolescentes cuando se ponía mal, estaba medio bajoneado y bueno, querían largar todo. Y estaba sobre todo enojado con su familia, ¿no? Yo nunca les defendí la familia que ellos tenían cuando estaba enojado y me hablaban de ellos. Siempre les decía, mira, si vos querés ser arquitecto, vas y estudiás. Si querés ser abogado, electricista, periodista, profesora, lo que vos quieras hacer, vas y estudiás. Y después lo realizás en función de tu aprendizaje. Todos. En este mundo existen oficios donde uno se capacita. Y no con la intención de justificar, ¿no? Pero sí un poco que puedan entender, para no culpabilizar tanto, que obviamente yo no iba a cambiar eso, pero bueno, y le decía, pero para ser padre no existe la escuela. Un poco también para entender entendieron, o que pudieran empezar a entender que bueno, que sus padres si realizaron lo que hicieron, no creo que lo hayan hecho con la mala intención, sino que tampoco supieron ser padres, o se equivocaron, no supieron cómo hacerlo, o no tuvieron gente alrededor o cerca que la acompañaran para orientar, bueno, esto está bien, esto no está mal, o repiten mismas situaciones que sus padres cuando fueron niños vivieron, y no hubo nadie en el medio que le dijera, mira, esta forma que tuviste de crianza no está buena, no la repita. Entonces, un poco eso, y un poco, en la línea de lo que tú decías, sí, es una adaptación mutua, tanto de la familia amiga como del adolescente, y bueno, y necesita un proceso de acompañamiento de ambas partes para que eso funcione, ¿no? Y obviamente hay conflictos y es normal y natural que existan, pero bueno. Lo que estás diciendo va absolutamente con mi experiencia, porque es cierto que muchas cosas, yo integré hijos grandes, entonces muchas cosas que yo estaba convencida que era lo mejor que podía hacer con ellos, apenas llegaron a mi vida. Hoy me doy cuenta que eran desinteligencias máximas, pero digo, por desconocimiento de lo que es este rol, no solo el de madre, sino el de madre por adopción y madre por adopción de hijos grandes. Y hoy me doy cuenta que de ninguna manera había mala voluntad, pero claro, nadie de pronto me había dicho, no, esto todavía no, es muy pronto para ellos, por más que fueran cosas bellas. El shock era tan grande que no estaba bien. Entonces pienso que es fundamental eso también, lo que tú les decías, en realidad no se aprende a ser padre hasta que no estás en la batalla ahí, y está el error también constante. Si querés contar tu historia, escribinos por Instagram, @delsistema_hijos. El acogimiento familiar y otros dispositivos familiares vinculados a la familia de origen extensa son una de las grandes apuestas, tanto en Uruguay como a nivel internacional, en el proceso de desinternar a los niños, niñas y adolescentes, como lo estipula el derecho nacional e internacional. La memoria anual de INAU de 2023 detalla que 4.214 niños, niñas y adolescentes pasaron por estas modalidades durante ese año. Otros 53 tuvieron acogimiento familiar de tiempo parcial. Gonzalo fue, además de educador, padre durante el tiempo que trabajó para INAU. Sin embargo, aunque aprendió de ambas experiencias, observa la distancia que existe entre paternar y cuidar en un ámbito institucional. Sigo aprendiendo, soy padre, mi hija más grande tiene 25, una de 23, el varón de casi 13, y sigo aprendiendo. Cosas que he visto, conocido, no quiero hacer, no quiero repetir. Cosas que no he visto, sí me gustaría hacer, intento hacer, tengo mi acierto, tengo mi error como cualquier padre, pero hay un abismo en lo que fue mi crianza, el lugar donde me crié, a hoy en día. Obviamente yo cuento con otras herramientas que tal vez mi padre no la tenía, donde de repente, pasaba mi situación familiar, donde mi padre le pegaba a mi madre, la golpeaba y era algo normal. Hoy en día, por suerte, existen otras leyes, otros mecanismos de visualizar esa problemática y otro lugar donde también la mujer puede acudir. Yo nunca le levanté la mano a mi mujer. Digo, tengo mis aciertos, tengo mis errores como cualquiera, pero como lo veo es como cualquier padre pensando al no repetir algunas cosas que yo ya viví, porque sé lo que
lo que puede crear otra persona. Ojo, seguramente me estoy equivocando en alguna otra cosa, ¿no? Pero seguro que las que se equivocaron conmigo no. Pero bueno, también aprendo todos los días y no. Pero sentís que te afectó la paternidad en tu forma, en la época en que eras educador, en tu forma de ver a los chiquilines, también tener gurises chicos. No. De hecho, no me afectó. De hecho, mi hija me acompañaba conmigo al hogar y a veces estaba cuando compartíamos la merienda, ella se sumaba como una chiquilina más y yo la ayudaba porque ella quería y yo me sentía a gusto y ya se socializaba con los chiquilines. Era poco lo veo, pero bueno, sí, participaba y era una más. De hecho, hoy en día, por decisión propia de ella, uno le falta dar la tesis y se recibe educadora social, o sea, lo hizo porque ella quiere y eligió esa carrera porque ella quiere. O sea, uno inconscientemente algo heredamos de nuestros hijos. Obviamente esos son los que toman las decisiones, ¿no? Pero afectación, creo que ninguna. Obviamente que los hijos de uno son los hijos de uno, ¿no? Y hay una gran diferencia entre los hijos de uno y quienes lleva adelante o llevó adelante los cuidados, ¿no? Porque los hijos de uno son 24/7. Claro. Cuando vos trabajás en un lugar y bueno, llevas adelante los cuidados chiquilines, lo haces solo, lo haces acompañado por un equipo. Las decisiones también se toman en equipo, porque bueno, los chiquilines vienen de otro contexto. Y bueno, en la vida familiar uno la toma la decisión en conjunto con la compañera de vida de uno, ¿no? Pero afectar. Sí, afectar en lo positivo y en lo negativo, no como algo negativo especialmente la afectación, digo. Yo qué sé, a mí, por ejemplo, mi experiencia con la maternidad, a mí al revés, en realidad me afectó mi experiencia previa con chiquilines en situaciones de vulnerabilidad para que yo después tuviera algunos recaudos con mis hijos, que son hijos por adopción además, entonces también habían pasado como situaciones muy críticas, sobre todo uno. Entonces, bueno, pensar en lo que una experiencia quizá alimenta a la otra. Los cuidados, estando en ese rol de cuidador, porque vos estuviste en el rol del cuidado y del cuidador, y después en la paternidad, ¿qué es eso? Es 24/7 y además son tu responsabilidad absoluta, digo, con tu compañera, pero son tu responsabilidad absoluta. Cuando estamos hablando de INAU, hay como un grupo de personas que también se hacen, y la propia institución se hace cargo de ese chiquilín, ¿no? Pero como que en mi experiencia, por lo menos, yo siento que ambas cosas como que estuvieron muy mediadas por la otra. Uh-huh. Sí. Porque bueno, creo que cada uno lo vive un poco distinto a eso, pero sí, hay como. No, y cuando uno trabaja con jóvenes adolescentes, sabes que lo que vos vayas a poner es un pequeño granito de arena sumado a otro granito de arena, y tal vez no veas el resultado, ¿no? Pero estás seguro que lo que pusiste fue lo mejor. Y que es importante también entender que ese joven niño, adolescente que bueno, trabajaba en los hogares o como referente, tiene su familia. Y uno pasa, y es un momento nomás de la vida que pasa allí, en la vida de ese chiquilín, pero su vida sigue. Yo a veces lo digo irónicamente que el INAU es como la escuela, ¿no? Estás 6 años, bueno, capaz que un poco más, si justo tenés que repetir, pero después no volvés más. La familia, yo tengo mis hijas y va a ser mis hijas para toda la vida. Y yo no tengo vínculo necesariamente con todos los chiquilines que vivían en los hogares, o algunos tienen su familia y nos vemos en la casa y me saluda, pero el vínculo INAU con los chiquilines es un tiempo, y después esos gurises hacen sus vidas con sus vínculos. En fin, es una cosa que también me costó al principio entender, pero después me quedó claro que bueno, que esos gurises decían ir con su familia y vincularse con ellos, y está perfecto. Y si nos vemos nos saludamos, y si no nos vemos no, pero digo, uno pasa un pequeño momento de la vida de ellos, nomás. Igual, de acuerdo a las entrevistas que venimos haciendo, nos damos cuenta que por más que tú digas es un pequeño momento, ¿qué momento? Porque ellos guardan en su corazón, en su memoria, exactamente el recuerdo de con quiénes conectaron, quiénes creyeron en ellos, quiénes no, quiénes los trataron mejor. Yo creo que lo que estás diciendo, por supuesto que es así, pero justamente, capaz que pensarlo, sin duda, es como vos lo concebís, creo justamente, ya que voy a estar un momento en la vida de ellos, que les quiero dar lo mejor, porque ellos tienen, todos los entrevistados, un recuerdo claro de quiénes fueron los educadores, los referentes que los marcaron positivamente, quiénes no. Por eso creo que en realidad tallan un poco ese dicho, ¿no?, de corazón de ellos para siempre ustedes, porque creo que, y justamente con ellos,
en lo negativo y en lo positivo, porque hay algunos entrevistados que dicen que salieron adelante porque hubo un educador que creyó en ellos, uno de pronto, y ese uno les hizo creer a ellos en sí mismos. Sí. Yo recuerdo, chiquilines, que cuando estaba como educador en el hogar, ellos eran chiquitos, iban y estuvieron en el hogar, y después, bueno, egresaron, no me acuerdo cómo fue la situación completamente, y después volvieron a la institución como el proyecto de autonomía. Y cuando me vieron, yo no supe más que la vida de ellos. Cuando me vieron me dijeron, Gonchi. Y cuando me dijeron Gonchi, ahí yo asocié hace muchos años porque me decían Gonchi. Digo, este gurí lo conozco de lado. Y me dio vergüenza porque yo no me acordaba de él. Dice, ¿de dónde me conoces? ¿No te acordás de mí? Cuando me empezó a decir no. Y empezó a conservar cuando yo vas a la plaza, ¿te acuerdas cuando me la fue a sacar cuando? Y ahí es uno también, porque uno como educador también va aprendiendo, no es que se la sabe todo. Y va aprendiendo cómo ese chiquín se acordó de ese momento que yo lo hacía con alegría, con naturalidad, porque era también el trabajo, llevarlos a pasear y estar con ellos, y cuando estaba mal acompañarlos, y cocinar conjuntamente con ellos, en fin, hacer la cotidianidad del hogar con ellos, como ellos se acordaban. Eso queda grabado para toda la vida de los gurises. Las cosas positivas, y las no tanto, ¿no? Yo también tengo recuerdos positivos de haber pasado por la Hobbit Now, y también negativos. Y no me olvido. Todos tenemos recuerdos, y bueno, algunos quedan grabados y otros no, en fin. Una cosa que yo me olvido más de haber sido trasladado de un hogar a otro en una camioneta blanca, no me olvido más las camionetas blancas. Y me trasladaron porque de puro tiempo empieza a pensar, me trasladaron ahora porque justo le hablé que había la camioneta. Y me llevaron a otro hogar porque mi edad, la edad que yo tenía no correspondía a la edad que tenía ese hogar. O sea, no creo que lo hayan hecho en mala intención para mí, llevarme de noche en una camioneta, subirme en una camioneta. Estaba preciosa, el pita vidrio todo oscuro, llevarme a un lugar y llegar y están todos gurises durmiendo. Me atendieron bárbaro, la educadora que estaba, pero para mí, ese traslado, fuera, jodido, decía, ¿dónde me llevan? No te dicen. Y sé que lo hicieron con la mejor intención porque me llevan a otro hogar, porque pude estar un poco mejor, pero no te dicen nada. En otros tiempos, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día, tal vez sea otra la realidad y se trabaje más con, supongo, que se le explica al chiquilín por qué están en ese lugar, y si va para otro lugar, por qué va. O sea, yo pienso que eso se trabaja, no sé. Bueno, nosotros en la experiencia hemos visto de todo, chiquilines que han egresado hace poco y que igual todavía hay mil cosas de las que no se enteran, y de hecho las que si no buscan no van a enterarse tampoco de por qué se dieron, o separaciones de hermanos, a veces de perderle el contacto a una persona con la que vivías, ¿no? Por ejemplo, un hermano con el que estaba compartiendo contigo en un hogar, y después, por ejemplo, porque cumplen otra edad que ya no corresponde con la de ese hogar, se va uno de esos hermanos y se les pierde el rastro. Y eso está pasando ahora, porque lo vemos con chiquilines chiquitos, recién egresados, que dicen, no sé dónde está mi hermano, en qué hogar, en qué departamento. Y por ahí sí todavía falta aprender bastante de que los chiquilines necesitan, porque además eso les genera unas ansiedades tremendas, a veces cuando son grupos numerosos de hermanos que están en muchos lugares, y hay como mucha ansiedad, como que lo que estaría bueno, que sé que en muchos lugares sí se hace, como vos decías, hay muchas cosas que cambiaron y realmente hay lugares donde las cosas funcionan mejor, pero también depende de lo que decíamos, ¿no? Los recursos humanos en ese momento, los recursos económicos en ese momento, de que haya una cantidad apropiada de trabajadores en un espacio o no. Todo eso es muy determinante, y en algunos lugares funciona mejor, pero también en algunos esto quedó en el tiempo, como ese gurí no sabe dónde está el hermano, por ejemplo. Sí. No, yo hablo de mi experiencia y en función también de los lugares donde uno ha transitado y que por suerte ha tenido la chance de tener incidencia. Sé que hay otro lugar y he escuchado también comentarios chiquines negativos de otros lugares. No conozco todo lo que es. Obviamente, sé que como todo, hay hogares que funcionan muy bien, hay instituciones que funcionan muy bien, otras que están en proceso de reconversión y otras que no funcionan directamente bien. No conozco todo el sistema en sí, pero sí, pasa que los gurises después que ingresan al sistema de protección, que muchos de ellos no saben para dónde van, y supongo que INAO tendrá que resolver por el tema de cupo para garantizar derecho, tengo cama en tal lado, allá va el niño. Claro. Y está.
La mirada en el niño, niña o adolescente como sujeto de derechos, como ser sintiente, como centro del sistema de protección, debería ser indispensable y obligatoria. Sin embargo, la logística, el presupuesto, los turnos laborales, pesan en decenas de personas, de todas las edades, que no tuvieron las explicaciones ni la contención que merecían. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo mejorar un sistema de las dimensiones de INAU? ¿En qué centrar los esfuerzos de cara al futuro? Sobre eso también hablamos con Gonzalo. Pensando en voz alta, y lo primero que se me viene es seguir apostando a instituciones que trabajen en consonancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia, que realmente la internación sea el último de los recursos. Apoyar ese tipo de instituciones que llevan adelante ese perfil de trabajo. Que realmente la internación sea el último de los recursos, ¿ah? Y obviamente sea momentario. Y si no existe otra alternativa de cuidado en el ambiente familiar hoy en día, bueno, que en 2 o 3 meses se revise a ver si aparece o hay otra chance. Que no se encajone los chiquilines, sino que siempre se piense y se tenga claro que si están dentro de un hogar, si bien están protegidos, estamos vulnerando su derecho. Entonces hay que buscar alternativas de cuidado, que puede ser en el ámbito biológico familiar, familia amiga, familia de origen, en fin, buscar en otras alternativas. Eso creo yo. Después, desde quienes llevan adelante las políticas de INAU, escuchar a los jóvenes, escuchar a estos chiquilines, que sobre todo lo que han estado acá en el podcast, de lo que han vivido y poder pensar un poco sus políticas en función de lo que algunos chiquilines han vivido. Darles ese lugar de escucha y por lo menos para conocer. Entonces decir, bueno, cuando yo voy adelante las políticas las llevo en función de lo que he escuchado de gente que han vivido, ¿no? En fin, un poco eso, no mucho más. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tomarte este tiempo, además de que venís del interior y ahora seguís vueltas por Montevideo. Muchas gracias por parar por acá para hablar con nosotras. Bien, a ver, el agradecido soy yo, sobre todo para ustedes, que sé lo que llevan adelante el cuidado de niños que no son familia biológica. Eso no está bueno, está buenísimo. Sé que muchos se lo han dicho, pero uno realmente se lo dice de corazón porque sabe los chiquilines que están en los hogares y que a veces necesitan otro lugar de vivir, porque lo único que tiene es el hogar y lo que llevan adelante ustedes me parece excelente. Ojalá que mucha gente lo repitiera. Un poco me sumé a esta idea de contar un poco la historia de uno. Es una historia personal y bueno, no todo el mundo habla de su historia de vida. Porque primero no todas las cosas fueron lindas, algunas fueron buenas y otras no tanto. Pero me animé a hacerlo porque bueno, me parece que puedo sumar un granito de arena y que hoy en día los gurises que están dentro del sistema de protección, tal vez alguien los escuche y reformule las políticas que quiere llevar adelante, pensando en ellos y que Uruguay apueste a que los derechos de los chiquilines a vivir en familia cada vez sea más un hecho. No puede ser que en Uruguay haya un número importante de chiquilines institucionalizados, y que bueno, y después cuando le toca egresar también que existan proyectos que los pueda acompañar realmente y que no sea suerte y verdad, sino que todos los chiquilines que egresen del sistema tengan el derecho de ser acompañados por proyectos que los acompañen en ese proceso, proyectos que estén capacitados y tengan ese perfil. A los que se suman y nos escuchan por primera vez, muchísimas gracias. Y sobre todo, a quienes vienen siguiendo este proyecto desde su inicio y lo comparten para hacer que se escuche la voz de quienes se criaron en el sistema de protección. Gran agradecimiento también a quienes se contactan para ayudar de una u otra forma. Silvia, Angie, Elisa, Luciana, Lilian, Emma, gracias a todas. Pao, Diego, quienes se suman en el área social de Hijos del Sistema, bienvenidos al equipo. Gracias por ser parte. Somos Alejandra Yenta en la producción y locaciones, Alejandro Correa en la música original y la edición de sonido, Bruno Apolinario en la idea original, y yo soy Florencia Cremonese y estoy en la producción y conducción.
Nos escuchamos la próxima semana. Mil gracias.